A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y nuestro devocional de hoy devocional muy hermoso, como todos los días. La palabra del Señor es muy hermosa, pero hoy vamos a hablar de la segunda carta de Timoteo, o la segunda carta de Pablo a Timoteo. La carta la escribe el apóstol Pablo para Timoteo, y todos pues decimos acá la segunda carta de Timoteo, pero realmente es una carta, la carta de Pablo. De pronto uno se refiere a la carta de Pablo, la carta de Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo. Qué bonito. Y bueno, Pablo comienza aquí en esta segunda carta a saludar, como siempre, y también a testificar de Cristo. Los subtítulos es: guarda el buen depósito que te ha sido confiado. ¿Sí? Y, hombre, nos habla de muchas cosas. La segunda carta a Timoteo, del 3 al 18, del 3 al 18. Aunque la palabra escogida es el versículo 13, pero vamos a leer el contexto para entrar en materia de esta maravillosa palabra. Entonces, aquí Pablo le habla a Timoteo de la limpia conciencia, de las oraciones que el apóstol Pablo hace diariamente. Un ejemplo de oración en el Nuevo Testamento, después de Jesús, el apóstol Pablo. Un ejemplo de oración en el Antiguo Testamento, pastor, Daniel. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y fíjate que aquí, después de Jesucristo, que oraba permanentemente, el apóstol Pablo es un buen ejemplo de oración permanente. Por eso él dice: yo tengo mi limpia conciencia, porque realmente lo que nos limpia la conciencia a nosotros es la oración. Lo que nos descontamina es la oración. Lo que nos hace amar a nuestro enemigo es la oración. Esa es la que realmente, la oración con el Padre. No cualquier oración, es la oración con el Padre. También me gusta porque habla de una fe no fingida, diciéndole al apóstol Timoteo que él viene de una generación de fe en Cristo, pero no es cualquier fe, es una fe no fingida, es una fe no hipócrita, es una fe consolidada por medio de su abuela y también de su madre. Entonces, también el apóstol Pablo da un consejo de avivar el fuego. Sí, el avivar el fuego. El don, dice, el don de Dios. Y el don de Dios es el regalo que el Señor nos mandó a nosotros, nos envió a nosotros por medio de su Hijo. El don de Dios se refiere realmente a ese regalo hermoso. La palabra don, aquí como regalo, es la palabra griega charisma, que significa dádiva, una concesión, ¿sí? Un regalo. Prácticamente nos está hablando acá el apóstol Pablo sobre que avive ese don, el don principal que el Señor nos regala a través de Cristo, por el cual murió, es el amor. Entonces podríamos hablar que Pablo aconseja a Timoteo que avive el fuego del amor, sí, el fuego del amor de Dios. También habla del espíritu de cobardía que nos ha sido dado por Dios. Todos manejamos en cierta manera manejamos un espíritu de cobardía, en cierta manera, y no podemos nosotros tampoco permitir que ese espíritu de cobardía nos domine a nosotros, porque Él lo dice: mira, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sí? Sino un espíritu de poder, un espíritu de amor. Fíjate que confirma allí el espíritu de amor,
el espíritu de dominio propio, o sea, de controlarse. Pero el espíritu de cobardía no. Y fíjese que me trae el Espíritu Santo a mi mente a discernir de que entonces cada uno manejamos un cierto tipo de porcentaje de cobardía. Todos manejamos eso. Es permitido, es un margen, ¿sí? Como diríamos, un margen de error que el Señor nos permite vivir o tener ese espíritu de cobardía en cierta manera. Y ese espíritu de cobardía, en cierta forma, tiene que ir eliminándose de nosotros cada día más, para que se cumpla una palabra que está en Apocalipsis que dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, con esa palabra de Apocalipsis, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, tenemos que confrontar muchas veces ese espíritu de cobardía y no dejarnos dominar. El espíritu de cobardía no debe tener poder en nosotros. ¿Sí? No debe tener poder en nosotros, porque eso no viene de Dios. Aquí lo dice claramente, no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía. Y, pastor, ¿tú luchas con un espíritu de cobardía diariamente? Pues sí, claro, es que es normal, somos humanos, hermano mío. Pero lo importante es que sabemos que la palabra, cuando la colocamos en nuestra palabra y es oída, nos aumenta la fe y decimos: a mí Dios no me ha dado espíritu de cobardía, así usted sienta la cobardía en sí misma. Pero usted dice: a mí Dios no me dio espíritu de cobardía, y ese espíritu de cobardía se tiene que ir de mi vida. También nos habla el apóstol Pablo, nos habla de la vergüenza de dar testimonio. Fíjese, eso es una cosa impresionante. Mucha gente se avergüenza de dar testimonio. La carta a los Romanos habla también de la vergüenza del demostrar o de sentirse evangélico. Creo que por allá lo dice en Romanos capítulo 1:16. Él dice: no me avergüenzo del evangelio. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de que no me avergüenzo del evangelio, es porque hay algunos, ahí sí no me meto yo, o ahí dirá usted, yo tampoco me meto ahí en esa colada. Hay algunos que se avergüenzan del evangelio, fíjese. ¿Sí? Hay algunos que se avergüenzan de ser evangélicos, de decir que son evangélicos, le da pena, le da vergüenza, pero Él nos aconseja y dice: hombre, no te avergüences. El dar testimonio a nuestro Señor es decir: hombre, sí, yo soy evangélico para la gloria de Dios Padre. ¿Sí? Y algunos por miedo, por eso es que habla del espíritu de cobardía, porque algunos por miedo a aceptar de que el Señor nos llamó, Él fue el que nos llamó para este camino. Entonces nos toca participar de las aflicciones, fíjate, por el evangelio de Cristo. Y es una palabra profética que se cumple en todos los hermanos del mundo, donde la palabra dice que, dice la palabra por allá también, que las aflicciones del tiempo presente, y también dice, el Señor lo profetizó, en el mundo vamos a tener aflicciones. Eso es algo normal. Mire, en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Quiénes, pastor? Todos. Todo el mundo tiene aflicciones. ¿Sí? Pero a nosotros nos dice: en el mundo van a tener aflicciones ustedes, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, no es anormal que no las tengamos. ¿Sí? Es normal que tengamos aflicciones, pero esas aflicciones no debe despertar, no debe aumentar, no debe fortalecer el espíritu de cobardía, porque la aflicción está muy ligada al espíritu de cobardía. Entonces, es una palabra como para nosotros decimos: bueno, la verdad es que a mí la cobardía no me va a dominar, ni mucho menos la vergüenza. Muchas veces las cosas que dice la palabra, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Mucha gente declara: bueno, sí, yo soy ladrón, ¿y cuál es el problema? Yo soy homosexual, ¿y cuál es el problema? Yo soy drogadicto, ¿y cuál es el problema? Y fíjese, y mucha gente no se avergüenza de eso, y mucha gente aplaude eso. Entonces nosotros no podemos estar encerrados en un rinconcito, en una cajita allí hermética, y no decir de que somos cristianos evangélicos. Sí, nosotros tenemos que declarar que nosotros somos evangélicos, cristianos evangélicos, y punto. ¿Cuál es el problema? Con esto no le hacemos daño a ninguno, porque hay una ley. Dice la palabra por allá en Gálatas, hay una ley y hay unos frutos, que son los frutos del Espíritu. Cuando yo trabajo bajo la cobertura del fruto del Espíritu, primero que es el amor, dice que fruto, paz, gozo,
paciencia, benignidad, bondad, todas esas cosas que nos dice en Gálatas. Él finaliza diciendo, en estas cosas no hay ley, por las cuales no hay ley que condene que usted ame al prójimo, no hay una ley, al contrario. Sí, al contrario, no hay una ley que diga que voy a ser condenado porque yo tenga paz, o tenga paciencia, o tenga templanza. Eso no lo condena Dios, no lo condena Dios. Sí, aunque muchas veces somos vituperados porque, que usted tiene paciencia y mira que usted deja de ofender de X persona, o porque no le responde, porque no, es que nosotros somos evangélicos cristianos. Nosotros tenemos que guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que participar de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Nosotros tenemos un poder, nosotros tenemos un poder, un power, le llaman ahí en la King James Version, que es un power. Algunos le llaman el power, que es en una parte habla sobre el poder de cargar algo. Y yo recuerdo que tengo muchas experiencias en armas. Es como cargar un arma, ¿sí? Para usarla en contra de, o para usarla en defensa de. Eso es lo que realmente habla ese poder, como la palabra dunamis, también el power, la palabra dunamis, ¿sí? Que también es algo explosivo, es un poder de la palabra dunamis, donde viene la palabra dinamita. La dinamita es explosiva. Entonces nosotros tenemos un poder, es un poder que no todo el mundo maneja, ese poder, el poder nosotros de predicar el evangelio de Cristo. Es un poder, sí, que tenemos todos los evangélicos, todo el que se quiera llamar evangélico, que quiera predicar, que quiera pararse en una esquina y decir. Y el poder es eso, o sea, una fuerza interna. Nosotros somos dominados por una fuerza interna que le decía que era el dunamis. El dunamis, que es como una fuerza, una eficacia, algo impetuoso, una capacidad, una potencia. Nosotros tenemos una potencia interna, un poder para hacer milagros, ¿sí? Un poder para una capacidad, ¿sí? Como una afinidad que no todo el mundo entiende, esa afinidad con el Señor. Ese es el dunamis, el power, el poder que tenemos nosotros. Por eso él dice, tenemos un poder, el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. También por acá dice que fíjate que habla sobre el llamamiento en la segunda carta de Timoteo. Allí cierne el apóstol, dice, hombre, él nos salvó y nos llamó con llamamiento. Dice, llamó con llamamiento santo, santo, santo. Porque Efesios capítulo 1, por ahí en el versículo del 3 en adelante, fíjate que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, pasado, presente o futuro, para que fuésemos, ¿sí? Santos. Entonces, obviamente que nosotros tenemos también algo de impureza, pero lo que se refiere el Señor es que a través del Espíritu Santo nosotros seamos santificados, aceptemos la santificación diaria. Por eso es que la oración es diaria, dice el apóstol Pablo. Yo oro de día y de noche, y esto me lleva a tener a mí una limpia conciencia con todo mi alrededor. Y con esto me estoy santificando. Por eso la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, cuando habla de la oración del Padre Nuestro, ¿sí? La que todos conocemos, no es una estructura que tengamos que llevar como una regla diaria, sino es una exponencia de lo que usted desea y siente decirle al Señor en el momento en que usted haga la oración. Es una estructura y esa es una como especie de una oración básica, pero hay mucha profundidad.
hace unos meses explicamos cada parte de lo que dice Padre Nuestro, que estás en los cielos. Entonces comenzamos a explicar cada parte, santificado sea tu nombre. Comenzamos a explicar cada parte de lo que habla la estructura del Padre Nuestro. Y es una cosa maravillosa cuando uno descubre allí lo que realmente quiere decir el Padre Nuestro. Entonces, el Señor nos llama con ese llamamiento santo. Y fíjate que hablábamos hace unos días, no conforme a nuestras obras, ¿verdad? Entonces, ¿hay que hacer obras, pastor? Sí, claro, hay que hacer obras, pero no las nuestras. Hay que hacer las obras de Dios y presentar al que Dios envió. ¿Y cómo se llama, pastor? Se llama Jesucristo. Cristo Jesús, que nos lo envió para salvación y vida eterna. También nos habla el apóstol Pablo, o le escribe a Timoteo, sobre la inmortalidad que tenemos por el Evangelio. El Evangelio nos da vida eterna con Cristo. Esa es una inmortalidad. Usted y yo somos inmortales. Pastor, eso es una locura. Y claro, le parece locura al hombre natural. Sí, para el hombre natural esto es una locura. Pero aquí nosotros dice la palabra que tenemos una inmortalidad. O sea, nosotros somos inmortales. Pastor, pero es que en la tierra nosotros vamos a fallecer algún día. Sí, el cuerpo muere, el cuerpo duerme, el cuerpo, como lo quiera llamar. Y lo que yo siempre he dicho, hombre, siempre lo he dicho porque eso está allí en la palabra consignado. No importa la manera que muramos, no importa la manera que partamos. Lo importante es que Eclesiastés dice algo muy claro. Eclesiastés dice, mire, de aquí venimos desnudos y nos vamos desnudos, pero habla del cuerpo, ¿sí? El cuerpo viene desnudo, nacemos desnudos, ¿sí? Y prácticamente no nos llevamos nada de cosas, la ropita ahí que nos ponen y eso. Pero cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, téngalo por claro, por eso es importante presentar este camino y presentar a Cristo, el camino del Evangelio. Cuando nosotros nos introducimos en este camino, dice la carta a los Hebreos, no importa que estemos cojos, todos tenemos cojeras. Pastor, tienes cojeras. Yo más tengo cojeras que ustedes. Porque entre más nos metemos con el Señor, más imperfectos somos. Pero el Señor dice, yo prefiero que estés cojo, pero no que te salgas del camino. O sea, estás en el camino con esta cojera, no importa. Las cojeras son los defectos que tenemos como humanos. Pero dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nos conducimos en Cristo, cuando nos quedamos dentro del camino, dentro del camino, el día que partamos, el día que durmamos con el Señor y aceptamos a Cristo y morimos con Cristo y declaramos que la sangre de Cristo y todo lo que Cristo nos ofrece, dice la palabra que nosotros no tenemos la segunda muerte, fíjese, porque ya Él pagó por esa segunda muerte. Tenemos, entre comillas, diríamos de una manera, con el derecho de morir en este cuerpo, morir, el que duerme es en el cuerpo, pero el alma y el espíritu quedan completamente con vida. Entonces hay una inmortalidad interna en nosotros, No muere, el alma queda viviticoleando, como dicen por ahí popularmente, y obviamente también que el espíritu, las dos cosas se contaminan, o mejor dicho, las tres cosas se contaminan. El espíritu se contamina, el alma se contamina y el cuerpo se contamina también. Entonces hay que hacer una limpieza, o el Señor hace una limpieza de adentro hacia afuera. Primero limpiando el espíritu, después obviamente el espíritu contamina el alma, hay que hacerle limpieza al alma. Y también dice la palabra que por ende el alma contamina lo que está en el cuerpo, que es la parte de la carne. Ese es un suceso progresivo que cada uno de nosotros tenemos acá. Por eso es que el rostro, yo siempre insisto en esto, el rostro, ojalá tuviéramos la oportunidad, quizá los pastores, las pastoras, hombre, cuando recibamos un hermano, tómenle la fotico, para que vea ese rostro como llega, un rostro reventado, amargado, un rostro destruido, un rostro cargado, un rostro preocupado. Y si la persona acepta, porque esto tampoco no es por fuerza, si la persona acepta emprender este bonito camino del Evangelio, él comienza entonces a organizar todo de adentro hacia afuera. Dentro de 1 año o 2 años,
usted va a mirar el rostro a la persona. Mire, aunque estemos con el dolor que tengamos, el rostro de nosotros es el que representa, es el que muestra realmente cómo estamos por dentro. Eso es bíblico. Recuerden que la amargura que tenía Caín estaba muy ofendido porque Abel fue agradado a los ojos del Señor. Y lo primero que se le descubrió en él fue lo que estaba por dentro. ¿Y cómo se le descubrió, pastor? Hombre, porque se ensañó, dice la palabra, se ensañó Caín y decayó su semblante. Entonces el semblante de nuestro rostro es el que realmente muestra lo que tenemos por dentro. Por eso es que Dios le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Pero era lo que él manejaba en la parte interna, lo de adentro. Y siempre hay una palabra por ahí que me gusta mucho, que me la enseñó, la recordó una vez el pastor José Pacheco, que lo amo mucho, a mi amado pastor José Pacheco, que esa palabra me ha taladrado y me ha quedado hasta que yo parta de esta. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Ese día yo descubrí esa palabra que me la predicó él a mí y ahí quedé con esa palabra en mi mente. El corazón alegre hermosea el rostro. Sí, tenemos problemas, pastor. Sí, tenemos situaciones, tenemos preocupaciones, tenemos deuda, tenemos cualquier cantidad de índoles en nuestra mente. Pero el gozo, dice la palabra, que tenemos estar siempre gozosos, regocijaos, dice el Señor, regocijaos, no importa, tranquilos, no importa, pasamos por dolor, tranquilos, pasamos por duelo, tranquilos, pasamos por luto, tranquilos. Esa cosa hay que entenderla, hay que saberla manejar. ¿Sí? De esta manera, el Señor hace unos días me puso en prueba en eso, ahí tranquilos, y era como instrumento de paz, tranquilo, vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero tranquilo, el Señor nos da la fuerza, vamos adelante con el Señor, vamos adelante con Cristo Jesús. Él es la esperanza que tenemos, hermano mío, es la esperanza, somos inmortales, no en el cuerpo, repito, no en el cuerpo. Para aquellos que de pronto tengan esa mala disposición, como me dijo un apóstol una vez, hay gente que es muy malísima y malinterpreta y tergiversa las cosas. Entonces te graban allí, ese pedacito te lo graban allí, donde dice que somos inmortales. Entonces lo publican y dice, mira, el pastor está diciendo que somos inmortales. Entonces todo el mundo comienza, los gentiles y la gente aún del mismo camino del evangelio, que realmente no escudriñan las escrituras, entonces lo quieren ridiculizar a uno. Pero aquí la palabra dice que tenemos una inmortalidad por el evangelio, pero una inmortalidad interna, ¿sí? Con Cristo somos más que vencedores, con Cristo tenemos vida eterna. Esta vida que tenemos ahora, la vida, este camino de santidad, porque nosotros estamos en el camino de santidad. Cuando partimos, cuando dormimos, ¿sí? Cuando morimos, la vida sigue. Si no sabía, la vida sigue. Muere el estuche, muere el cuerpo. El cuerpo es el que está dormido ahí, ¡pum! Y el cuerpo entra en un proceso de destrucción. Pero lo que está por dentro, por eso es que yo digo, Eclesiastés dice, así como tú viniste desnudo, te vas desnudo, pero no nos llevamos nada, dice Eclesiastés. Pero eso es para los gentiles, porque nosotros sí nos llevamos algo. ¿Qué nos llevamos, pastor? El amor de Dios. El amor de Dios que ha sido predicado a nuestros corazones, el amor de Dios que ha sido inyectado en nuestro espíritu, en nuestra alma. Los evangélicos, ¿por qué somos salvos? Por el amor de Dios, porque hemos aceptado, porque nos hemos confrontado, nos hemos puesto en la raya, porque sabemos que el que está por delante de nosotros se llama Jesucristo y Él es va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es el que va destruyendo, va rompiendo, va partiendo, va abriendo camino. Y todo el que confiesa, dice Romanos, todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo, Entonces, duerme el cuerpo, pero la parte interna, mi hermano, nos llevamos todos los dones que el Señor nos da, los que nos regala en Gálatas, principalmente el amor. Dice que el mayor de ellos es el amor, dice en Corintios capítulo 13. El mayor de ellos, el amor. El amor, aleluya, el amor de Dios. El amor de Dios.
Estoy tomado por el Espíritu Santo y me está dando todo este discernimiento, todo este mensaje bonito. Hombre, para decirle a usted, ¿tiene preocupaciones? Hombre, sí, yo también las tengo, hermano mío. Yo más. Yo siempre digo, yo más. Tengo muchas preocupaciones. Pero regocijaos, tranquilos. Aquí no le está predicando usted una persona 3 veces santa, ni una persona, no. Una persona con horrores. Una persona que se equivoca no diariamente. Yo no me equivoco diariamente, yo me equivoco segundo a segundo. Yo peco segundo a segundo. Igual que usted. Somos mortales en cuerpo, pero somos inmortales en espíritu y en el alma, gracias al Evangelio de Cristo, gracias a la misericordia, gracias a la gracia, gracias al amor de Cristo en nuestros corazones. Pero es algo que esté consolidado en nosotros, por favor. Por eso es que aquí dice, Pablo le dice, hombre, que lo tuyo no sea una fe fingida, que sea una fe nítida, que sea una fe fuerte. Porque la fe, cuando hablamos de la fe en Cristo, tiene muchas connotaciones. Le decía yo a mis alumnos hace unos meses, le decía, mire, hay muchas clases de fe. Entonces vamos a mirar cuando hablamos de fe, de qué clase de fe hablamos. Porque los gentiles tienen fe, los del mundo tienen fe. Siempre se los he dicho. Un amigo suyo, tengo muchos amigos por ahí del mundo, seculares, y ellos me dicen, George, yo la verdad, yo digo, meto esta hoja de vida, a mí me sale porque yo tengo una fe en eso. Sí, pero es que esa no es una fe que te va a salvar. Esa es una fe para que tú, es como una fe operativa, para que tú, la fe que tú tienes, así tú digas que tienes fe en Dios, se te va a dar las cosas, qué bonito, pero te falta 5 centavos para el peso. Pero esa fe no es la fe salvífica que digo yo, no es la fe que salva. Usted puede tener fe para un emprendimiento, para vender los productos. Qué fe tan hermosa, bonita. Pero esa fe no nos va a salvar. Pero la fe en Cristo, esta fe en Cristo. Por eso él dice que no sea fingida, que no sea falsa. Esta fe en Cristo, que no sea de la boca hacia afuera, que sea una fe que usted tiene por dentro, que a veces no es necesario uno declarar la fe con la boca, fíjese, sino tenerla la interna, la del corazón. Yo conozco muchas hermanas que yo les siento el tremendo valor de fe que tienen internamente. Y es tremendo, esta mujer es una mujer de fe. Y la mujer no se la pasa diciendo que tiene fe. No. Ni tampoco cantando aquella canción popular que dice, yo tengo fe, que todo. No, hermano, no es así. Esa fe no se publica. Es una fe que está dentro de nosotros. Es una fe inmortal. Es una fe que pase lo que pase, yo tengo esa fe sólida, esa confianza sólida de que Jesucristo está conmigo. Cristo a mí no me va a avergonzar por su misericordia. No porque yo lo merezca. No, mi hermano, yo no merezco eso. Yo no merezco la misericordia del Señor, hermano. Yo no la merezco. Pero Él en su misericordia. Entonces la fe, fíjense que la fe es sinónimo de la fidelidad, de la franqueza que tenemos nosotros, de la credibilidad, porque la fe es una persuasión. Estás persuadido, estás convencido. Hay algo veraz que Dios me enseña a través de su palabra. Él es un maestro, el Espíritu Santo es mi maestro. Tengo una confianza, la fe es muy relativa a la confianza en Cristo, pero fíjense que algunos apuntes dicen que la fe, que en el griego original es pistis es fe, que significa confianza en Cristo para salvación. Me gusta este concepto que el griego coloca de la fe en Cristo. Dice para salvación, nada más. No se puede usar la fe en Cristo para otra cosa. No se puede usar para otra cosa. Yo tengo en fe en Cristo que... No. Es para salvación. Dice, para salvación. Es algo abstracto. Es una constancia. Es algo que se tiene que extender.
Es un sistema de verdad que se tiene que compartir. La fe en Cristo para salvación. Por eso es que la fe no se puede fingir. La fe en Cristo para salvación no se puede fingir. ¿Por qué, pastor? Porque Él conoce a nosotros. Mire, dice que Él prende al sabio en su astucia. Imagínense, Él prende al sabio. ¿Quién podrá escapar del Señor si Él vive dentro de nosotros? Usted lo invitó. Usted le dijo, quiero que vivas dentro. Quiero que ministres dentro. Usted le ofreció su casa. No la casa donde vive usted aquí en los barrios, no. Su casa, su cuerpo. Señor, este es tu cuerpo. Este es tu cuerpo. ¿Sí? Y usted está allí habitado por el Espíritu Santo. Le estoy declarando palabra que está escrita, no palabra inventada por mí. Entonces, cuando yo creo todas estas cosas que dice la segunda carta a Timoteo, dice por allá en el versículo 11, del cual yo fui constituido. Es una cosa importante entenderla también, la constitución del Señor. Cuando yo leo la palabra constituido, y recuerdo que creo que en Efesios capítulo 4:11 dice, y Él mismo constituyó, entonces ya me está hablando de una constitución. Todo gobierno, ¿sí? Todo país, todo estado, por ende, por ser estado, por ser gobierno, por ser país, tiene una constitución. Fíjese, tiene una constitución. ¿Y qué dice la constitución? Bueno, podríamos entonces quizás hacer un resumen de la constitución política de Colombia. Entonces, en la constitución política de Colombia hay unos ítems, hay unos artículos, hay unas prebendas, hay algunas prohibiciones también. Entonces, todo lo que constituye ese documento en los países son unas normas, son unas reglas que tienen que respetarse, que tienen que cumplirse. Entonces, así también el Señor, cuando leemos, Él mismo constituyó. Pero fíjate que en segunda carta de Timoteo 1:11, dice el apóstol Pablo, del cual yo fui constituido. O sea que usted que me está escuchando, hermano mío, hermana mía, usted también fue constituida. Usted fue constituido, usted no es cualquier caído del zarzo por ahí. No. Usted fue constituido. ¿Y qué significa constituido, pastor? Es como una posición. Algo que el Señor colocó, es una postura, es una posición, es un encargo. ¿Sí? Es un encargo. Es algo que fue destinado para usted. Es una propuesta de Dios. El Señor propuso también en su corazón, así como dice que cada uno dé como propuso en su corazón, entonces también el Señor propuso en su corazón tomarlo a usted de lo vil, de lo menospreciado, para colocarlo a usted, para asignarlo, para comisionarlo. Entonces, la constitución es eso, es una asignación, es una comisión, es una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad delante del Padre Celestial. Usted y yo tenemos una responsabilidad en varios ámbitos, en varios campos. Y mire que dice 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido. ¿Qué dice el apóstol Pablo que fue constituido? Predicador, fíjate, predicador. El predicador. Dice apóstol y maestro, pero dice maestro de los gentiles. ¿Sí? Maestro de los gentiles. Es importante la parte de la maestría. Me gusta que el apóstol Pablo aclara y dice, yo soy maestro de los gentiles. Él era apóstol de los gentiles. Fue asignado apóstol de los gentiles. Fue asignado como predicador de los gentiles. Entonces, recuerden que en el libro de los Hechos, cuando él llega al ministerio, Pedro, en cabeza de Pedro y todos los discípulos del Señor que caminaron con el Señor, tuvieron celos y lo confrontaron y dijeron, es que nosotros no te vimos en el grupo de los 12, pero nosotros sí estuvimos con Jesús. ¿Y de dónde sale tu apostolado? Prácticamente ese era el choque que tenían. Entonces, el apóstol Pablo, que era un hombre muy sabio, él los confronta y le dice, mire, es que mi apostolado no es de hombre, fíjate. Él siempre coloca en las cartas, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y usted lee las cartas del apóstol Pablo, léalas para que vea, son
13 cartas, y desde Romanos hasta que termina la última carta del apóstol Pablo, que es la carta hasta Tito, hasta Filemón, creo que es Filemón. Él dice, yo apóstol de Jesucristo, yo Pablo apóstol de Jesucristo, Pablo acuerdo al apostolado de Cristo, así, él siempre habla que es apóstol de Cristo. Y creo que hay una parte donde dice, no soy apóstol de hombre, a mí no me impuso, creo que en Gálatas capítulo 1, así lo dice, mire, dice Pablo apóstol, fíjese que entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre. Él aclara enseguida, yo apóstol, Pablo apóstol, no de hombres, entre paréntesis, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Tremendo, tremendo, porque en el libro de los Hechos hay unos pasajes donde dice que Pablo defiende su ministerio. Pablo defiende a capa y espada su ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, defender nuestro ministerio. ¿Para qué te puso Dios? Bueno, somos un cuerpo. A mí me puso a mí me constituyó, así como dice el apóstol Pablo, yo fui constituido como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fíjese, él dice, no de la iglesia, de los gentiles. Ese era el celo que ellos tenían, porque ellos pensaban que Pablo le iba a quitar el puesto. Como algunos dicen que no, que Pablo es el reemplazo de Judas. Ey, por favor, como le digo yo a los muchachos, por favor, no es así. No es así. El reemplazo de Judas es Matías. Está en el libro de los Hechos, capítulo 1, finalizando. Matías reemplaza a Judas, porque Judas pertenecía a uno de los 12. Y entonces no podían ellos no podían, o el Espíritu Santo, mejor, Dios mío, Padre Santo, qué rema tremenda está bajando en esta mañana. El Espíritu Santo no podía bajar, no podía descender sin que estuvieran los 12. Pastor, pero es que Judas se mató, Judas se suicidó, sí, pero habían 11. Entonces, para esa gracia, entonces Pablo hubiese participado de la escogencia del reemplazo, pero Pablo ni por ahí. Pablo viene a convertirse por allá, nos habla en el libro de Hechos, en Hechos 8, 9, por ahí habla de la conversión de Pablo, y creo que habla de 2 o 3, en 3 secciones de Hechos habla de la conversión del Pablo, y da testimonio, creo que en 3 partes de Hechos habla del testimonio, él da testimonio de su conversión. Y él aclara, es que Pablo aclara. Entonces, el reemplazo de Judas, si no lo sabía usted, no pelee contra la palabra, hermano. Lo que está escrito, escrito está. Vamos a la palabra, escrito está. Por eso mi sello es, vamos a la palabra, escrito está. Y en Hechos 2, ahí dice claramente que el reemplazo de Judas es Matías. Entonces están los 12. Cuando están los 12, había una promesa de parte del Espíritu Santo. Les dice, hey, quédense allí tranquilos para que llegue la promesa. ¿Cuál era la promesa, pastor? El Espíritu Santo. Entonces están constituidos los 12, ¿sí? Para predicar el Evangelio a los judíos y todas estas personas. Pero más adelante, ahí estaba siendo, en ese momento que ellos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, Pablo, mejor dicho, Saulo estaba haciendo de las suyas. Saulo andaba, vea, como oveja que no tiene pastor. Saulo estaba en su propia sabiduría matando a los cristianos, pidiendo carta de aprobación, pidiendo avales a los gobiernos, inclusive a la misma iglesia de la época, para matar cristianos, para quemarlos, para destruir sus casas, para presenciar cómo los mataban, en el caso de Esteban. Y eso tiene mucho discernimiento muy bonito allí. Y después fíjese que el mismo Señor se le presenta. Usted conoce el testimonio de Pablo. Y allí le dice, ¿cómo se te ocurre, Saulo? O sea, dar cosas contra el aguijón. O sea, tú no sabes a quién te está confrontando. Como por decirlo de una manera, ¿verdad? Tremendo eso. Eso tiene un discernimiento bastante bonito. El escenario de la conversión, de cómo el Señor
recoge a Pablo y cómo Pablo acepta a Jesucristo en esa parte importante de ese camino de muerte que iba el apóstol Pablo en ese momento llamado Saulo. Por eso aquí él da testimonio. Este es un testimonio. Dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, no de ustedes. Yo tengo una misión diferente a ustedes. ¿Qué quieres decir con eso, pastor? Quiero decir que el apóstol tal tiene una misión diferente, una visión diferente a la mía. El pastor tal tiene una visión diferente a la mía, pero trabajamos bajo la misma misión. ¿Cuál es la misión, pastor? La misión es rescatar almas para Cristo. La misión es predicar el evangelio de Cristo para la salvación de las almas. Esa es la misión de todo el cuerpo de Cristo. Misión es diferente a visión. La visión, por llamarlo de una manera y lo entendamos en un lenguaje sencillo, la visión es de la manera como yo haga las cosas para ganarme un alma para Cristo. No importa cómo lo haga. Por eso es que no tenemos que estar criticando ni al pastor X ni a la pastora Y, nada. Usted no critique nada porque es la visión, con B de vaca, con V, visión que el Señor le puso a esa persona. Si ella quiere hacer un evento, hermano, si la persona quiere hacer un evento en favor de que las almas vengan, pues que lo haga. Ella le dará cuenta al Señor. Romanos capítulo 12:2 dice, cada uno dará cuenta de sí al Señor, cada uno. Por eso es que yo tengo que ver por lo mío, cómo estoy haciendo las cosas. La Biblia dice claramente, en las cartas también dice que Él produce primero el querer, produce primero un querer. Hay gente hay gente que lee los versículos, como decimos, de chorro, o sea, los leen sin discernir, como dicen Corintios, sin discernir el cuerpo. Sin discernir el cuerpo es el pan, sin discernir el pan, sin discernir lo que tú te estás comiendo. Pero ahí dice claramente, usted, qué bonito cuando usted se deleita. Deleítese a sí mismo en Jehová, dice la palabra en el Salmo. Entonces cuando usted se deleita, cuando usted dice, Dios mío, esto es algo delicioso. Esto es un maná delicioso, esto es un pan delicioso. Un pan que yo no quiero consumirme solo. Y un pan que yo no quiero que se me acabe nunca. Un pan eterno. Por eso hablamos de la inmortalidad de nuestra alma y espíritu en Cristo, el Evangelio. Por eso él dice de la Constitución, yo tengo mi visión de cómo hacer las cosas. ¿Cómo las estás haciendo, pastor? Pues no sé. Él produjo un querer. Primero produjo un querer. ¿Sí? Y después viene el hacer. Son dos cosas diferentes. Produjo un querer, ya lo hemos explicado. A la iglesia se lo hemos explicado allá cuando compartimos el pan en los sábados, en el ayuno. Primero Él produce el querer. Cuando llega el querer es porque usted está orando por eso o por algo que usted quiera hacer ministerialmente. Usted dice, pastor, mire, tengo un deseo de irme a la esquina con una bocina y decir, Cristo vive. Ya produjo el querer. Ahora hay que seguir orando para que el Señor permita producir el hacer. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Qué produce el querer? La oración que usted está haciendo. Y entonces hay que decir, bueno, entonces ahora vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ponga ese sentir, ¿sí? El sentir de dónde lo vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer y qué día lo vamos a hacer. Entonces ese es el hacer. Ustedes tienen que ir conectados. Primero produce el querer y después produce el hacer. Y entonces, usted es instrumento, yo soy instrumento, pero tenemos diferentes funciones. Por eso habla del cuerpo. El cuerpo está completo, pero cada parte del cuerpo tiene diferentes funciones. La mano derecha mía tiene 5 dedos, 5 uñas. La mano izquierda mía tiene 5 dedos, 5 uñas. Pero las funciones son completamente diferentes. Si yo las pongo frente con frente, el pulgar mío está en la parte de arriba y el de la izquierda también, pero tiene diferentes funciones. ¿Sí? Porque si fuera al revés, entonces el pulgar de mi mano izquierda estuviera abajo y el meñique arriba. No, tiene las mismas, miren, como si se viera en un espejo. Por eso la palabra dice como un espejo. ¿Sí? Te ponen las manos
frente con frente, póngala, las manitos suyas frente con frente, y es como si la mano suya, la derecha, estuviera en un espejo, o sea, hace los mismos movimientos, los deditos, y viceversa, pero tienen diferentes funciones. Y son lo mismo, es un reflejo. Y el apóstol Pablo es claro, miren, yo soy predicador de los gentiles, apóstol de los gentiles, maestro de los gentiles. Y yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. Y él dice, hombre, retén, Timoteo, retén las sanas palabras que has oído de mí. Pero fíjense, ¿cuáles son las sanas palabras, pastor? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hombre, qué bonito esto. Retén las sanas palabras en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. El buen depósito no es ningún depósito, no. Está hablando de la confianza por el Espíritu Santo que mora en vosotros, en la confianza. Ahora, ya para ir terminando, ¿qué nos puede, como quien dice, qué nos puede traer esto? ¿Qué nos puede traer todas estas cosas que estamos hablando nosotros? ¿Sabe qué nos puede traer a nosotros? Que mucha gente nos va a dar la espalda. Para eso tenemos que estar preparados también. No se preocupe, pastora. Pastor, no se preocupe. En el ministerio que usted tiene, que el Señor constituyó en su vida, en su ministerio, muchos le van a abandonar. Muchos le van a dar la espalda. Muchos se van a ir. No se cargue por eso. Es normal. Si el Señor mismo lo dijo. Jesús se lo dijo a los discípulos y Él se los profetizó. Él se los profetizó y Él les dijo, mire, yo sé que muchos de ustedes a mí me van a dejar solo. Sí, Él le dijo. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, si usted se va en Juan capítulo 16, ya para ir cerrando, en Juan capítulo 16, 32, mire lo que dice el Señor. Esas son palabras de Jesús con los discípulos. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y mira lo que les dice, y me dejaréis solo. O sea, Él les profetiza a ellos que los iban a dejar solo. Como dicen los muchachos, lo iban a dejar metido. Pero el mismo Señor les dice, ¿sabe qué? Mas no estoy solo. ¿Sabe por qué? Porque el Padre con P mayúscula, el Padre Celestial está conmigo. A mí no me interesa que ustedes me dejen solo. Entonces, los pastores, las pastoras, los que tenemos un ministerio, hombre, preparémonos para que nos dejen solo. Y no se sienta usted abandonado. Ay, pastor, mire, pues vaya, si usted invita a una evangelización y fue usted solo, pues predique usted solo. Y da tristeza, pastor, da tristeza. Da nostalgia, da ganas de llorar. Pero llórele al Señor solo, en el rinconcito, dice Mateo 6. Dice que abra la puerta y después cierra la puerta, y cerrada la puerta, ore al Padre que está en lo secreto. Y el Padre que ve, no dice que oye, sino que ve en lo secreto, lo va a recompensar en público. Esa es la palabra esperanza que tenemos. Entonces, ¿nos sentimos solos? Sí, yo me he sentido solo muchas veces, bastante. Me da nostalgia, ganas de llorar, Dios mío, qué cosa tan tremenda y tan pesada. Pero hasta el apóstol Pablo, mire lo que dice aquí, ya sabes esto, que me abandonaron. A mí me abandonaron los que estaban en Asia. Sí, me abandonó Figelo, me abandonó Hermógenes, me abandonó Onesíforo. Bueno, Onesíforo fue el que me abrió su casa, dice. Muchas veces me confortó Onesíforo, imagínense. Entonces él dice, allá me abandonaron dos, pero aquí me recogió uno, que es Onesíforo. Y Onesíforo no se avergonzó de mí porque estaba preso. Porque es que hablaba era porque estar preso en esa época era una vergüenza tenaz. Era una vergüenza bastante terrible. No, como usted de pronto dice, no, ese tipo estuvo preso, esa estuvo en la cárcel. No le hablen ni te dirijas. No, a esos son los que tenemos que nosotros dirigir la palabra. No, esa persona es drogadicta. No, esas no. Hermano, a esos son los que tienen. No, él es homosexual. No. A esos son los que tenemos que predicarle el amor de Cristo. No te juntas con ella es una prepago, la familia de ella es tremenda.
A esos son, también los ama. Aman a los bandidos. A usted lo ama, hermano. Usted que está escuchando esto, usted lo ama. Usted que de pronto tiene un camino torcido, un camino que ya está cansado, porque esa gente se cansa también. Esa gente se cansa todos los días, los mismos lazos sobra. Me están persiguiendo. Si no doy resultado, me matan. Aleluya. Dios mío, Padre. A esos también ama el Señor. Los ama más. Más todavía. Pastor, pero sí, los ama más a ellos. A nosotros nos ama, pero ya estamos dentro del camino, pero a ellos los ama más. Usted no se avergüence de decirle a un hermano que está afuera, porque fíjense que ahí cuando se iba a convertir en hecho, todavía no se había convertido, el Señor le dice, le encomienda la misión a Ananías, creo que se llama allí. Y él dice, no, o sea, ese tipo me va a matar, Señor, ¿cómo se te ocurre que me vas a mandar allá? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre que yo no quiero porque ese tipo persigue a la iglesia y yo termino ahí rajado? Le dice a Ananías. Y fíjese que Ananías, eso está en Hechos, Ananías, cuando él entiende que es Dios el que lo está mandando, el mismo Señor Jesucristo lo está mandando, y se le presenta frente con frente a Pablo, al asesino en serie de Pablo. ¿Y sabe cómo le dice? Hermano Saulo. Si no lo sabía, le dijo, hermano Saulo. A ese asesino le dijo, hermano Saulo, vengo a cumplir una misión. Y es que vengo de parte de Jesucristo. El Señor Jesús me está enviando. Pastor, ¿cómo se le ocurre si ese era un tipo, Dios mío, que mataba y comía el muerto? Sí, pero la palabra me dice en Hechos 9:17 que Ananías entró a la casa, cumplió la orden, impuso las manos. Aquellos que dicen, no, yo no impongo mano porque se me pasan los demonios, es porque usted anda mal entonces. Pero usted por dentro maneja unción y santidad. Y le dijo, ¿dónde está eso, pastor? Hechos 9:17. Hechos 9:17 dice, hermano Saulo. Saulo, no le dijo Pablo, Saulo, hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino, ¿te acuerdas? Por donde venía, me he enviado a ti. Para que recibas la vista y seas lleno, aleluya, del Espíritu Santo, glorioso Jesucristo. Cristo vive, bendito Jehová, aleluya, santo bendito.